lo siguiente, queridos colegas. Preveyendo ello, la sesión de hoy va a ser introductoria, no en el sentido formal, sino introductoria al tema, básicamente con 2 o 3 de los primeros textos, y vamos a continuar así la siguiente semana, porque es un material que lo vamos a ir revisando a lo largo del módulo, es decir, las 3 próximas semanas. Por consiguiente, no se preocupen, a lo mucho unos 3 o 4 materiales más los vamos a subir, que son bien concretos. Por consiguiente, sí necesitamos revisar lo que ya está, que son alrededor de 9 documentos que son cortitos. Quienes los han revisado, los han descargado, han debido apreciar que son artículos pequeños y una tesis doctoral. Pero la tesis doctoral tiene que ver con 15 páginas nada más, bien seleccionaditas, y de pronto veamos una parte más de ello para los temas de más adelante. Por ejemplo, en el caso déjenme permitan un ratito, ya la abierto. Por ejemplo, cuando tengamos que ver metodologías o los abordajes metodológicos, ahí esa tesis tiene muy importante información, es muy buena, revísenla. El documento del Ministerio de Educación de la Argentina también. Y hay el pequeño documentito que no sé si está ahora, sí, sí, también lo he subido, el del Ministerio de Educación, que lo han hecho para Profocon el año 2015, pero que son pequeñas páginas, pero que es muy, muy interesante para desarrollar este módulo. Ahora, el porqué de este tipo de documentos, a diferencia de los otros módulos que les han pasado conmigo, de un material más amplio, porque en esta parte referida a la temática exclusivamente de, como se llama nuestro módulo, metodología y didáctica aplicada a la educación superior técnica y tecnológica, hay muy poco material escrito en Bolivia. Es más, no existe. ¿Sí? Las instituciones llamadas, por así decirlo, como el Observatorio de Educación o el Instituto de Investigaciones de Educación, rectores de los institutos técnicos tecnológicos, ya sea a nivel público o privado de convenio, no han producido y no se ha producido. ¿Sí? Pero tampoco otros estudiosos u otros investigadores han producido material al respecto. En nuestro caso, y eso sí es lamentable. ¿Sí? Ahora, si alguien conoce de algún material, aunque sea en borrador, y lo pueda compartir, va a ser fenomenal para luego compilarlo y poderlo publicar más adelante, con el permiso, obviamente, de los o las autores, ¿correcto? Pero sí existe material abundante en otros contextos. Lo que he querido seleccionar es más o menos algo un poco amplio, algo muy general, para que no caigamos en el tema de comparaciones específicas. Por ejemplo, en el caso brasilero, además que existe mucho material y está en portugués, muy difícil de leerlo para todos, ¿no? En mi caso no hay problema porque yo conozco y manejo el idioma, ¿no es cierto? Pero que no serviría de mucho compartirlo por esas limitaciones. En el caso argentino, por ejemplo, hay mucho material, y sobre todo el mexicano o el colombiano, que tiene mucho material sobre este tema. Entonces, pero no se contextualiza en este momento por las mismas, no limitaciones, pero sí las características que tiene la educación superior técnica, tecnológica, productiva en Bolivia. Por el salto, aquello que le hemos llamado epistemológico y de ruptura con los modelos anteriores a partir de la educación productiva o el modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, por eso son artículos pequeños. Y a lo mucho va a ir un par de textos grandes para la parte, sobre todo, permítanme ver el programa, y si lo han descargado, siempre estén con su material a la mano, por favor, para seguirme, ¿no? Sobre el tema del enfoque metodológico, que eso sí es muy amplio, y ahí vamos a ver seguramente la diferencia y la particularidad del modelo con respecto a los otros modelos que me interesan, sobre todo el mexicano y el colombiano como ejemplo. ¿No ven? ¿Por qué el mexicano? Porque desarrolla ciencia y tecnología, que vamos a introducirnos hoy un poquito a él. ¿Por qué el colombiano? Porque el colombiano es un modelo que se ha intentado realizar también en Bolivia hace muchos años atrás, es decir, dirigido hacia la empresa, hacia el desarrollo capitalista de la empresa y desde la ciencia y la tecnología,
con la educación técnica, sin dejar de lado aquello que habíamos visto en el primer módulo conmigo, el tema de la concepción o la epísteme del pensamiento técnico, de la educación técnica tecnológica en nuestro país. Es decir, la relación educación-trabajo, desde lo formal y lo no formal. La formación, la educación técnica y la formación profesional técnica. ¿Se acuerdan? En ese fue hace más de medio año que habíamos visto. Es en ese sentido. Por eso fue clave el módulo introductorio. Ya, ya colegas. Ahora, entonces, a ver, sinceramente, ¿quiénes han revisado algo del material para que vayamos avanzando? Solamente pongan el icono de la manito arriba. O realmente nadie hemos revisado porque no hemos podido acceder a toda la información. Eso es muy importante para avanzar hoy. Por el silencio y la falta de manitos, imagino que nadie lo ha revisado. ¿Correcto? Yo revisé, le dicen. ¿Ha leído algo, compañero Roberto? Alex también ha revisado, creo, algo. Sí, le Es dicen. Yo perfecto. leí sobre la didáctica aplicada a la educación técnica y tecnológica. Ese material de estudio leí, licenciado. De Juan Palma Bravo y otros, ¿verdad? Exacto. Ya. ¿Alguien ha revisado el documento de Marcelo Ubal, que es la tesis sobre todo, o la de Carmen Álvarez, que eran los tres textos para hoy, fundamentalmente para la primera parte? Buenas tardes, licenciado. Yo leí un poco de lo de Carmen Álvarez. Excelente, excelente, muy bien. Son básicamente los tres textos que hoy vamos a usarlos y que los vamos a ir viendo el resto de los otros de las otras 3 semanas más, complementando, por ejemplo, los de la unidad de formación del Ministerio de Educación, de Óscar Armando Ibarra, que es muy, muy, muy interesante. Esta diferencia entre educación, ciencia, tecnología, etcétera, o el de Alonso Nava. Por favor, les voy a pedir que lo revisen para la siguiente semana. La educación tecnocientífica en América Latina, por favor, ese lo quiero que lo revisen. Tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir, es decir, cuáles las diferencias de la formación técnica tecnológica a nivel profesional en los diferentes países, ¿sí? Y hay muy pocas referencias sobre Bolivia, pero importantísimas, que hacen una especie de diferencia a, con respecto, digamos, a otros contextos que van por una misma línea, pero el boliviano, que es muy importante como experiencia y a diferencia de otros documentos, digamos, del 2015 para atrás, que no hacen referencia a Bolivia, ahora los documentos en educación superior hacen muy, muy bien referencia a Bolivia. ¿Por qué? Porque es novedoso, se espera que tenga mayor realce en los próximos años, y como les decía hace meses, ¿no? Cuando estábamos viendo los diferentes enfoques y modelos educativos a lo largo de la historia, ¿verdad? Decíamos, tal vez en unos 5 o 10 años estaremos viendo el modelo educativo sociocomunitario productivo como un verdadero salto, o nos estarán criticando y dirán, no, tampoco ese servido. Lo importante es que si revisamos, por ejemplo, documento, bibliografía del 2010 para atrás, digamos, de finales del siglo XX, 1995 para adelante, por así llamar, y luego hasta el 2010, incluso 2012, no hay referencia sobre educación técnica tecnológica superior en el contexto internacional. En cambio, hoy sí, poquita, pero existe. Entonces eso es importante y ojalá les decía alguna vez podamos contribuir en ese sentido. En ese entendido, a ver, eh, ¿qué me podrían decir de lo poquito que hayan podido leer sobre el texto de... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá está. Sobre el texto de Juan Palma, compañero, colega, sobre el tema de la didáctica aplicada. ¿Qué se acuerda? O si lo tiene a la mano, tal vez lo más importante. Eso nos va a ayudar un poco a introducirnos a lo que queremos hacer hoy. A ver, vamos, Pablo Roberto.
Muchas gracias, licenciado, y un saludo también a todos los colegas. Bueno, el contenido de ese libro nos va orientando a la didáctica para la técnica y lo tecnológico, entendiendo que lo técnico es el desarrollo de habilidades y destrezas, y que si nosotros complementamos con el uso de cierta automatización, entonces ya llegamos a abordar lo que es lo tecnológico. Lo otro que la formación tecnológica tiene que ser apoyada por técnicas y métodos en los procesos de enseñanza, en los procesos formativos. Comprendiendo que la didáctica es parte de la pedagogía, evidentemente, pero nos enseña a utilizar o a estudiar técnicas y métodos de enseñanza. Entonces, de ahí fui ya yo apropiando la didáctica en la educación técnica y tecnológica, es decir, el uso de técnicas y métodos. Lo otro que pude comprender es que los métodos más orientados a la educación técnica y tecnológica, tenemos los métodos productivos, los métodos de solución de problemas, los métodos de modelación de situaciones, los métodos de aprendizaje en tiempo real. Y nos orienta de que el más adecuado es el método productivo, porque es más desarrollador del proceso de aprendizaje formativo. Eso orientado a la educación técnica tecnológica. Es decir que los procesos técnicos y tecnológicos nos permiten apropiar más un aprendizaje desarrollador. Por eso es que nos orienta ese libro a que podamos tomar mayor o especial atención al método, a los métodos productivos en la educación técnica tecnológica, o precisamente por el aprendizaje desarrollador. También habla de algunas situaciones de aprendizaje, pude apuntar algunos de ellos, por ejemplo, ahí es decir, que cada método debe tener significancia en las situaciones de aprendizaje. No todos los métodos son apropiados, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones de aprendizaje consciente, reflexivo, problematizadores, significativos, contextualizados. Cada uno de ellos tiene su particularidad, obviamente. Pero aquí el gran problema, donde nos confundimos nosotros, es que el problema está en la interrelación o en la incorporación entre la técnica y lo tecnológico en el desarrollo del proceso didáctico. Ahí está el problema. Correcto. Y también habla al final de los contenidos. Nos orienta que el contenido tiene que surgir de esa relación del proceso formativo con la realidad para que sea un contenido significativo. Simplemente eso le dicen. Gracias. Gracias, muy importantes aportes. ¿Alguien más ha leído ese documento para aportar un poco? Porque vamos a debatir, no vamos a debatir, sino vamos a desarrollar el tema sobre los principales tópicos que ha planteado el compañero Roberto. ¿Alguien más ha leído el texto? Ok. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que plantea Carmen Álvarez respecto a la teoría y la práctica, Alex? Si lo has revisado, lo que te acuerdes, no hay problema acá. No es examen, sino vamos a ir aportando un poco ideas centrales para desarrollar el tema de hoy. Gracias, Licen. Bueno, en realidad igual lo que hice fue una revisión rápida también. Sin embargo, en ello pude captar, ¿no? Está referido, en todo caso, el artículo está referido a la relación teórica práctica, ¿no?
de lo que es la educación, ¿no? Y bueno, ese término prácticamente nosotros ya lo hemos incorporado dentro de nuestro léxico y dentro de nuestro quehacer académico, ¿no? Porque ya desde que se ha implementado en todo caso el modelo sociocomunitario productivo está haciendo énfasis en la teoría y la práctica, ¿no? No obstante a ello existen diferentes enfoques científicos, o en este caso la autora Carmen Álvarez da dos enfoques, ¿no? El enfoque científico-tecnológico y el enfoque hermenéutico-interpretativo. Entre ambos enfoques, si bien, por ejemplo, cada uno tiende a predominar sobre el otro, ¿no? Y esa es prácticamente el desacuerdo que habría dentro de la realidad, ¿no? Porque ambas situaciones, tanto la teoría como la práctica, bueno, ninguno puede dominar al otro y se complementan, ¿no? Entonces, de ahí es que propone ella un enfoque, podríamos decir, mixto, ¿no? Entre ambos enfoques, con el fin de extractar lo que pueda ser utilizado en favor de ambos enfoques, ¿no? Para crear o sea, un pensamiento más acertado y más apropiado para la realidad, ¿no? Eso es lo que puedo resumir, licenciado. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien más ha revisado alguno de los textos? Sobre todo los primeros que hemos nombrado. Ok. A ver. En realidad, muy importantísimo, me gustaría complementar un poco con el tema de Uval, si mal no recuerdo, sí, de Marcelo Uval, lo que se ha dicho, en relación nuevamente a lo que comprendemos como teoría y práctica. No nos olvidemos que la primera unidad temática ahora tiene en sentido didáctico y pedagógico didáctico, mejor dicho, tiene que ver con la teoría y la práctica. Y de ahí que vamos a desarrollar unos 3 subtemas como introducción a esta problemática. En primer lugar, ¿cómo entendemos desde el punto de vista pedagógico y didáctico la metodología, el método, la técnica y las herramientas o instrumentos para desarrollar contenidos, o dicho de otro modo, el proceso de formación profesional de las y los estudiantes en conocimientos técnicos y o tecnológicos? Una problemática que no está teorizada, en mi opinión, y es muy particular, por cierto, queridos colegas, en nuestro contexto, y más en quienes están inmersos en la educación superior técnica tecnológica, a través de los institutos tecnológicos, a partir de los centros de educación alternativa, o a partir de la misma práctica laboral, por un lado. Por otro lado, esa relación que tiene que ver ya desde el sentido pedagógico y didáctico de la teoría y la práctica. Por eso, la inquietud del programa en esta partecita de la particularidad del 30-70, que lo vamos a ver en la tercera semana de nuestra sesión, como algo específico, que nos lleva a pensar que solamente todo tiene que ser práctica, que no está mal, y vamos a enlazar, si ustedes quieren, con lo que habíamos visto o habíamos analizado en el primer módulo, es decir, la relación filosófica epistemológica de la educación técnica tecnológica en Bolivia. Dicho de otro modo, ¿cómo pensamos la educación superior técnica tecnológica? Y le vamos a encontrar seguramente algunos elementos que validan esa primera hipótesis de esta maestría. Les he dicho, no es una aproximación, y que en el desarrollo vamos a ir viendo a través de la práctica. Pero además, ¿no es cierto? Un poco refiriéndonos a Marcelo Uval, ¿no es cierto?, que nos va a hablar de la articulación de la teoría práctica, pero como clave pedagógica, estructurador de conocimientos en la formación técnica tecnológica.
como una articulación e interacción de componentes pedagógicos, que nos va a decir que la teoría y la práctica y su relación con las prácticas de enseñanza son indisolubles. Y entonces ahí va a surgir una pregunta. ¿En qué queda nuestro 30-70 para el contexto boliviano? Porque es oficial, ¿verdad? Está en los documentos, no existe otro. Tanto privados como centros de formación superior técnica tecnológica, llamados institutos o denominados institutos, ya sean privados o de convenio o los fiscales, se exigen en eso. No hay otra forma, ¿verdad? ¿En qué queda? Quedaría en entredicho una primera interrogante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Marcelo Ubal nos va a decir que no puede existir teoría sin vínculo de aplicabilidad. Él denomina los tecnólogos, lo que para nosotros serían los técnicos superiores, no importa en el área que fueran en este momento, sino va a servir como elemento, o como diría Max Weber, como tipo ideal de análisis. Dice, deberían ir más allá de la práctica, porque el proceso de formación, el proceso de formación profesional debe estar diseñado en ese sentido. Es decir, no quedarse solamente en la práctica. Y dice, no quedarse, ya, utilizando el verbo en futuro, porque también ve un problema en que o en la mayoría de los contextos, esta relación está solamente referida al campo laboral. Y si revisan esas páginas, es un trabajo de campo, por eso me interesaron esas páginas. Hace entrevistas, como es una tesis doctoral, hace entrevistas a docentes, a estudiantes y a profesionales de diferentes ámbitos técnicos para llegar a ciertas conclusiones sobre ello. Y para él, como también nos dicen Juan Pablo Bravo y los otros autores de ese pequeño artículo, tiene que ver mucho el diseño curricular, es decir, los planes de estudio. Avanza un poquito más. Creo que van a venir en los siguientes módulos, es decir, el diseño curricular en educación técnica tecnológica, si es que no lo han visto, ¿sí? Pero tuve la fortuna de apoyar lo que ha estado haciendo la Universidad Pedagógica en este sentido, de ver la particularidad de lo que es el diseño curricular en educación superior técnica tecnológica en Bolivia a través de la 350, y tengo entendido que en los últimos meses han cambiado los planes de estudio. Pero a partir de esa información también con la que cuento, si bien han cambiado, eh, o le han llamado una especie de actualización, no cambió el sentido de seguir teniendo la misma falencia del estudio de mercado, por ejemplo, de las necesidades que tienen los sectores y los aparatos productivos en nuestro país en referencia al mismo modelo económico del país. Si bien podían cambiar algunas asignaturas, materias, qué sé yo, que todavía no lo he estudiado, soy sincero, conozco el anterior que era del 2017-2018, pero por las referencias de los colegas, y ustedes también me van a decir, solamente se ha movido, no ha cambiado la concepción. Eso en relación a lo que dice Marcelo Ubal, que ello es lo que da sentido a la formación profesional técnica tecnológica en el sentido de teoría práctica, en el momento en que los planes de estudio realmente recogen lo que realmente necesita el aparato productivo. Por ejemplo, y todos los autores se refieren de manera implícita algunos y otros explícita a la investigación, y luego la innovación y la transformación, lo que denominaría, por ejemplo, los colegas Juan Pablo Palma y otros, ¿no es cierto?, como los métodos más adecuados, que son los productivos. Y ahí la segunda gran pregunta.
¿Cómo podemos hablar de un modelo o un método productivo en el sentido real de la palabra si no se hace investigación, es decir, teoría? Y todos nos van a hablar que es un sentido dialéctico. Teoría, práctica, teoría, o práctica, teoría, práctica. ¿Qué quiere decir? No puede existir, como diría Lenin en otro contexto, Vladimir Lenin, ¿no? Praxis sin unir teoría y práctica, y al mismo tiempo no puede existir práctica sin teoría, porque de la práctica viene la teoría y viceversa. Y eso es un problema de teoría del conocimiento, ustedes saben. Lo que nuestros sentidos perciben, dirá una de las teorías, que no la vamos a nombrar en este momento, como experiencia, para transformar y desarrollar nuevas experiencias. Y al revés. El cómo comprendemos el mundo, la realidad, nos lleva a transformar esa realidad. Pero no vamos a poder transformar esa realidad si no la conocemos. Entonces hay que teorizar. Entonces nos hablan de modelos teóricos, etcétera, que no sé si podrían ser utópicos en este momento, pero que es la meta a alcanzar en la formación técnica tecnológica. Y de ahí el interés de ver un poco cómo la tecnociencia o qué tiene que ver los modelos europeos en educación técnica, formación técnica, desde educación regular en algunos contextos, que los vamos a ver seguramente de muy pasada porque no nos va a alcanzar el tiempo. Marcelo Ubal se refiere precisamente a esa ruptura en educación superior técnica entre el yo epistémico y el yo empírico, como una ruptura o como un quiebre. Estoy interpretando, no precisamente lo que se dice, lo que nos interesa a nosotros. Es decir, por ejemplo, la escuela es más teórica y los institutos técnicos o las universidades más prácticos, o viceversa. Las universidades en ciertas áreas de formación son más teóricas que los institutos, por ejemplo, más prácticos. Entonces, al momento de diseñar o estructurar conocimiento metodológico en sentido, en sentido didáctico, no en sentido propiamente de la investigación, existen esos problemas. El epistémico, es decir, el teórico, pero que no ha llegado a la práctica, o el que solamente sabe hacer la práctica, el que solamente sabe reparar automóviles, el que conoce toda la técnica y metodología de reparación de motores de automóviles, por ejemplo, respecto al ingeniero que desarrolla conocimiento para una mejor combustión de motores a gasolina por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, como en México se desarrolla. Y que en Bolivia tuviera un gran mercado por la altura, pero vienen diseñados desde el extranjero, por citar algo. Estoy problematizando. Ahora bien, para comprender y tener sentido, queridos colegas, de todo ello, necesariamente hay que aterrizar un poco en algunos elementos que yo les he llamado a manera de introducción, algunos conceptos básicos que quiero que los comprendamos para diferenciar lo que es metodología, método y técnica en sentido, vuelvo a decirles, pedagógico, didáctico, no necesaria investigación. Porque cuando hablamos sobre metodología, lo primero que se nos viene a la mente es la metodología de la investigación y todo el recorrido. Pero en sentido didáctico y pedagógico, sobre todo, y específicamente para educación superior técnica tecnológica, la vemos de pasada. Algunos son o somos maestros, maestras normalistas con especialidad y podemos, o pueden, mejor dicho, yo no soy normalista, comprender aquello. Pero los que somos universitarios, por así decirlo, que venimos de la academia rígida,
Cuando oímos metodología, lo primero que pensamos es investigación y como hoy las universidades ya no hacen investigación, es decir, no es un requisito indispensable la tesis para licenciarse, entonces se nos dificulta. Esa diferenciación en sentido de formación, de la formación de las y los docentes de educación técnica tecnológica es, y esperemos deje de ser, un talón de Aquiles, porque ello nos ayudará a comprender lo que nos manifiestan cada uno de estos autores, sobre todo el referido a la didáctica aplicada que hace Juan Palma y colegas. ¿De acuerdo? En ese entendido, queridos colegas, vamos a desarrollar unas pequeñas diapositivas que he preparado, no pequeñas, cortas diapositivas, en sentido un poco más didáctico para introducirnos. Y que la siguiente semana la vamos a profundizar. Y si nos alcanza ahí el tiempo, vamos a introducirnos un poco más, o desarrollar un poco más, mejor dicho, esta temática. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Adelantado. No es esto. Permítanme un rato. Vamos a dejar de compartir. Bueno, seguramente ya están viendo la presentación, ¿correcto? Ya se está visualizando, Licen. Perfecto. Entonces, bueno, nos toca hoy, como habíamos dicho, la primera unidad temática, la teoría y la práctica en educación superior técnica tecnológica, productiva, que es parte del módulo metodología y didáctica aplicada. Reiterando, a la educación superior técnica, tecnológica y productiva como parte de nuestra maestría. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos preparado hoy? Y como les decía, a manera de introducción problematizadora. La comprensión en sentido pedagógico y falta y didáctico, ¿de qué? Y aquí me van a entender y quiero que me complementen o me refuten las y los colegas que tienen formación como maestros y maestras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los que venimos de la universidad entendemos de diferente forma esto y es más, en la mayoría de los casos no lo aplicamos porque no es nuestro campo. Nos formamos para un ámbito de trabajo diferente, pero cuando ingresamos al profesorado, a la docencia, carecemos de estos elementos. Entonces, comprensión en sentido pedagógico ¿de qué? De lo que significa metodología, de lo que significa método y de lo que significa técnica, que se traduce en lo que todos y todas hacen diariamente. El laboratorio, el taller, el área de experimentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los módulos productivos, por ejemplo, en el área agropecuaria, en la mayoría de los institutos técnicos, tecnológicos, o tecnológicos, mejor dicho, que están en el área rural. Vamos a desarrollar estos elementos de manera muy rápida, pero también de forma participativa. Y en términos, de ahí es lo que les iba diciendo, pedagógicos didácticos, ¿qué significa metodología? La mayoría de las veces, cuando hablamos de metodología, lo primero que estamos pensando es cómo investigar. ¿Cuáles son las técnicas de la investigación científica? Pero en términos didácticos, nos va a referir la mayoría de la literatura y está en los diccionarios de pedagogía como primer elemento la coherencia en el proceso de formación profesional. Y que quiero que subrayemos eso. Coherencia, es decir, un proceso articulado entre varios elementos. Una segunda
explicación o conceptualización nos dirá que la metodología en sentido, vuelvo a reiterar, pedagógico, es la organización didáctica de los procesos o del proceso educativo, articulando todos los momentos didácticos, valga la reiteración, por medio de la investigación, es decir, ¿qué quiero hacer? Planificación, ¿cómo lo quiero hacer? Y la implementación de métodos, técnicas o estrategias o materiales o recursos. ¿Con qué y en qué momento? Pero también se refiere la metodología a ese conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas para el desarrollo curricular con la finalidad de alcanzar los logros y objetivos planteados. Esto ustedes ya lo conocen, lo planifican todo el tiempo, pero eso, en sentido pedagógico, es metodología. ¿Por qué la importancia es? Porque si vamos a hablar de teoría y práctica, que es lo importantísimo en esta primera sesión y su continuación, la siguiente, aplicando a lo que es el desarrollo de la formación técnica tecnológica y su vínculo con los procesos productivos, es importante entender. Ahora, todos los días, todo el tiempo, las y los docentes, las y los directivos o las personas que estamos involucrados en la formación técnica tecnológica o en la práctica de la educación técnica tecnológica, conocemos y lo hacemos, sin necesariamente conocer, si vale el término, los la parte conceptual que el maestro, la maestra normalista ya conoce y que lo aplica diariamente. Y aprendemos, como se dice, a hacer esto en el camino. ¿Por qué? Porque el proceso de formación profesional exige, a diferencia de que es parte fundamental, por ejemplo, en la educación regular o en la educación alternativa para los adultos en la formación también profesional, técnica y tecnológica. Y de pronto ahí nos encontramos con precisamente ese problema. Lo hacemos porque tenemos que hacer, pero no en el sentido didáctico que debemos hacer. Entonces, en sentido, por ejemplo, magisteril, si vale el término, o ya más más que de didáctica, de, de metodología de la educación, debería ir, dicen algunos de los teóricos, primero el método. Y que evidentemente es así. Yo, ¿por qué lo he estructurado un poco? Para que sea también una adecuación didáctica a lo que, al logro del objetivo de este módulo, ¿no? En el sentido, digamos, pedagógico. Entonces tenemos el segundo concepto a desarrollar, el método. Y los profesionales en ciencias de la educación, o los pedagogos, o los psicopedagogos, maestros y maestras, nos van a plantear siempre que en primer lugar es poner en práctica un determinado modelo. Por eso es importante. Para el caso de la educación superior técnica tecnológica de Bolivia es la práctica del modelo educativo sociocomunitario productivo desde el 70% práctica y 30% teoría, para aterrizar un poco. Es poner en práctica. Pero ¿cómo se pone en práctica aquello? Dice también de forma coherente en sentido epistemológico y filosófico, es decir, esto es muy importante. ¿Cómo concibe el país la formación profesional técnica tecnológica o la educación técnica? Y hemos visto que en Bolivia en este momento el modelo educativo sociocomunitario productivo está referido a contribuir a los procesos de articulación entre educación y producción para potenciar el modelo económico social comunitario productivo.
Y que a nosotros, o a los a ustedes, a los institutos técnicos tecnológicos, les corresponde, ¿qué? Articular ese proceso, como un engranaje, a través de la formación. Y la pregunta del millón es, si después de casi 10 años de implementación del modelo, ¿se ha podido articular aquello? En el diplomado hemos hablado, por ejemplo, del problema del emprendedurismo, y que de pronto hoy podemos entender en el modelo de la, o en la incorporación de nuevas actividades curriculares en educación regular con visión productiva, por ejemplo, del idioma extranjero, de la robótica, etcétera, si contribuyen al modelo en su sentido esencial. Y que, como les digo, desconozco en este momento, y me disculpo por ello, de los últimos acontecimientos que hayan estado pasando en la educación superior técnica tecnológica desde el ente rector, es decir, Ministerio de Educación, respecto a este entendido como sentido. Entonces, el método es poner en práctica un determinado modelo, es decir, el modelo socioproductivo, a partir de lo que se entiende, articulado a los sectores productivos. ¿Sí? Que en el caso de del área dispersa o del contexto disperso o área rural, como hemos llamado, ¿no? Debería referirse, por ejemplo, a cómo un instituto se articula a través de sus módulos productivos con los productores regionales de X o Z, Y producción, en cualquiera de los campos, o en el ámbito de los servicios, cómo desarrollan mejor el conocimiento o se articulan a mejorar eh, los procesos de desarrollo de cada una de las áreas, por ejemplo, de contabilidad e incluso de enfermería. Pregunta que será respondida seguramente más adelante. Pero también nos dicen los pedagogos, los psicopedagogos, los ciencias de la educación, etcétera, que el método posibilita que se desarrollen los contenidos curriculares integrando principios, prácticas, formas de evaluación, ¿no? Es decir, aquello que todos conocen en el diseño curricular. No, la verdad, les digo, no recuerdo si está más antes ese módulo o recién lo van a ver, pero que es muy importantísimo. Ojalá lo podamos hacer conmigo o con otra persona, como se lo ha hecho en la Universidad Pedagógica. Y, ha tenido sus falencias, porque también la Universidad Pedagógica ve en sentido más de el magisterio, más de uh, de las escuelas superiores de formación de maestros, que en el sentido de los docentes de educación superior. Pero se avanzó muchísimo. Tuve la suerte de contribuir en algo con ellos. ¿Ya? Siguen ingresando algunos, perdón, disculpen. Finalmente, en educación técnica, tecnológica, productiva, reiterando además que es superior, el método son los procesos formativos como momentos entre teoría y práctica. Otra vez vuelve a salir este tema. Por eso es importante. ¿Sí? Lo cual nos va a llevar a la tercera parte, el tercer concepto, técnica, o estrategia de enseñanza, le llaman en educación regular, las y los maestros normalistas, las y los profesionales de la educación superior técnica que tienen formación en metodologías o en didáctica de aula, que están en todas las maestrías o diplomados en educación superior, pero ello adecuado a la educación superior técnica tecnológica, hay que hacerlo. Esta es la primera experiencia y hay que desarrollar, que no es lo mismo estar frente a un pizarrón en la universidad, que es la mayoría de los diplomados o la mayoría de las maestrías nos ofrecen. Yo he pasado 2 diplomados al respecto, no he terminado una maestría, lo reconozco,
en este sentido, pero es a la aplicación del método en sentido pedagógico y didáctico nuevamente al aula. Mejor dicho, con la particularidad o la generalidad, mejor dicho, mejor explicado, perdón por la reiteración y uso de palabras, ¿sí? Solo para la universidad. El cómo se debe diseñar o cómo se debe diseñar, realizar, desarrollar los contenidos en sentido de la universidad. Pero para educación técnica, que es práctica, y que nos están reclamando teoría y práctica, además, los investigadores, no vamos a encontrar, si se quiere, mucha información. Y ya vamos a ver por qué después. Entonces nos dice, la técnica es la aplicación final del modelo, es decir, el cómo se va a hacer eso. Es el diseño, desarrollo y aplicación de actividades concretas en el proceso de enseñanza práctica. Y cuando hablamos de actividades concretas en el proceso de enseñanza, ustedes saben, nos estamos refiriendo a todo lo que hacemos en el módulo productivo, en el taller, en el laboratorio, etcétera. Pero también la técnica se aplica según los métodos para el logro de objetivos en el campo o área de formación. ¿Sí? Como nos dice alguno de de las lecturas que hemos visto. El método productivo, el de aprendizaje, el orientador, etcétera, que va a ser la penúltima sesión que vamos a desarrollar. Siempre con la finalidad del logro de objetivos. Por ejemplo, qué sé yo, en la materia de contabilidad 2, ¿cuál será el objetivo de logro? Me voy a inventar. Que las y los estudiantes conozcan las diferentes, o conceptualmente, qué es costos, por ejemplo, en contabilidad. Y que se aplique en la práctica que es. Por ejemplo, o en alguna otra área de formación que ustedes van a desarrollar, y les voy adelantando, es parte de la primera práctica que vamos a tener o cómo vamos a cerrar este módulo. Y finalmente es la aplicación de técnicas, estrategias pedagógicas que requiere, perdón, ahí falta una palabrita, de materiales o recursos como medios para posibilitar el proceso formativo. Dicho de otro modo, método, metodología técnica en sentido pedagógico y en sentido didáctico exclusivo para esta sesión. Metodología, método, técnica, estrategia tiene que ver con el cómo enseñamos, cómo formamos, cómo se enseña cómo se enseña lo técnico y lo tecnológico en los centros, unidades o institutos de educación superior técnica y tecnológica. De aquí me adelanto un poquito a lo que vamos a ver al final, si es que nos alcanza el tiempo, pero que vamos a profundizar la siguiente semana. ¿Cómo entendemos lo técnico y lo tecnológico en Bolivia? ¿Cómo debería ser? Pero además, ¿qué es? Y han debido, los que han leído ya algunos de los textos, sobre todo eh, uh, el texto de Argentina, la diferencia entre lo que nosotros entendemos educación técnica, como procedimientos y además algunas habilidades, etcétera, que no lo vamos a profundizar. A diferencia de cómo ven otros países la educación técnica y tecnológica en el sentido pedagógico, de aplicar técnicas en esta parte de la estrategia y aplicar tecnología para el proceso de formación o lo que dicen en educación regular, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que para nosotros en el léxico que lo estamos acuñando desde hace muchos años debe ser el proceso de formación profesional. ¿No? Los pedagogos o los ciencias de educación nos van a decir, no importa si es superior, si es básica, lo que sea, pero es proceso de enseñanza-aprendizaje. Un rollo que no lo vamos a debatir acá y que tiene que ver con otro módulo y con otra especialidad. ¿Ya? Entonces, volvamos. Es la aplicación de técnicas o estrategias pedagógicas que requiere de materiales o recursos como medios para facilitar el proceso formativo. Ahí se abre un enorme paréntesis o una nueva rama de estudio-análisis entre la técnica
La educación técnica, es decir, cómo comprendemos o cómo vamos a aprender a enseñar. Técnica tecnológica, cómo aprendemos a enseñar utilizando medios y recursos tecnológicos. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Es intentar darnos de la cabeza por el trabajo que hacemos cotidiano, de que formación técnica es sacar estudiantes para el mercado con ciertas habilidades y características. Tecnológicas igual. Cuando se está refiriendo la teoría se está refiriendo, o los estudios y la investigación se está refiriendo a la forma, al modo de enseñar con el uso de la tecnología. Y es muy interesante. Es algo nuevo que nos abre la mente como estrategias metodológicas, mejor dicho, pedagógicas, didácticas, en el proceso de formación profesional a las y los docentes, a las y los directivos. Vuelvo a reiterar, la forma de cómo enseñar. Ahora bien, con todo este pequeño paraguas como introducción, podemos hacer una segunda introducción hacia lo que entendemos o comprendemos como la teoría y la práctica en educación superior, técnica tecnológica. Y aquí todavía no nos estamos refiriendo a nuestra fórmula 3070, sino al paraguas grande que significa teoría y práctica, a lo que dice cada uno de los autores que hemos revisado. Entonces vamos a ver siempre este problema. Teoría y práctica es praxis. ¿Qué quiere decir? Que 2 más 2 tengo que demostrarlo con 2 manzanitas y otras 2 manzanitas para decir que son 4 en ciencias exactas. Y que si digo en ciencias sociales, por ejemplo, que todo proceso productivo, autónomo, lleva a independencia de una política económica de un país, habrá que demostrarlo, como en este momento, en el modelo sociocomunitario productivo, el modelo económico, mejor dicho, específicamente. Y que en formación profesional técnica tecnológica, si el perfil profesional de las y los técnicos en mecánica industrial dice que es el de mejorar los procesos productivos a través de la resolución de problemas mecánicos de la industria, pero que al final de cuentas ese estudiante solamente quiere abrir su empresa. Está bien, pero le faltan los conocimientos de administración de empresas. Por ejemplo, estoy problematizando y pensando en grande. A eso nos referimos al hablar de la teoría más la práctica nos lleva a la práctica. Es decir, esa articulación que nos hablan cada uno de los investigadores a los que nos hemos referido. ¿Sí? Por ejemplo, que hay una imagen para un sentido más didáctico de soldadura. Algunos de los institutos tecnológicos del país desarrollan la carrera de soldadura industrial o en otros casos es parte de la formación. Y todo lo que se aprende termina acá. A ver si el puntero me sirve. Voy. Ahí está, creo que sí pueden ver mi puntero rojito. ¿Verdad? Es decir, cómo se hacen las cosas. Ese es un
un pequeño recuadro, si estuviéramos con pizarra y en una sesión presencial, la esquematizaría de otra forma. Pero acá como es con el uso, valga la oportunidad de decir, de algunos recursos tecnológicos en el proceso de formación postgradual de las y los profesionales en educación técnica tecnológica, la he sintetizado en la imagen. Ello nos lleva, queridos colegas, entonces a profundizar el trabajo de la articulación entre teoría y práctica. Y sí, ahora vamos a ver un poco solamente con lo que tiene que ver teoría y práctica. Cada uno de los autores que hemos revisado, principalmente los tres que quería que se revise para esta primera parte. Por ejemplo, según Carmen Álvarez, la articulación entre teoría y práctica tiene que ver en un quiebre epistemológico, dice, en un quiebre entre lo que es educación regular y educación superior. No dice eso, no dice entre universidad y escuela. Yo lo he interpretado, para ser un poco didáctico, en ese sentido. Ese quiebre entre educación regular, que es práctico, y la educación superior, de manera que es mucho más teórico. Pero también dice, ya lo dijo Alex, o no es cierto, en esta comprensión de teoría y práctica en la educación superior en general, nos va a decir que existen dos modelos predominantes: el científico tecnológico y el hermenéutico interpretativo. Ella plantea que debía haber una tercera, una especie de unidad. No la voy a tocar acá porque no corresponde. Yo lo que quiero es cómo entendemos nosotros esta relación a partir de la profesora Carmen Álvarez. Esa interpretación o esa conceptualización llevada a la práctica que hacemos. Porque lo otro, si asumimos lo que Álvarez nos dice en un nuevo modelo, porque su perspectiva es eso, hay que crear un nuevo modelo, pero será para su contexto. Y si estudiamos con detenimiento el artículo de la profesora Álvarez, ¿sí? Está hablando de su contexto. Nosotros debemos también construir. Está bien para la información, para la teorización. Si yo le veo un poco práctico, didácticamente hablando, que lo debatamos. Porque lo que nos debe interesar, y lo que me interesa a mí, es su propuesta de crítica a la praxis. Y cuando hablo de crítica, de cómo relacionamos precisamente esto, la teoría y la práctica. Y nos va a señalar que los enfoques en educación superior técnica tecnológica, o por lo menos en educación superior, el enfoque científico-tecnológico es o está visto como un modelo de ciencia aplicada. ¿Por qué le he puesto entre comillas? Y acá viene una interrogante al trabajo que realizamos, a la actividad que realizamos como formadores de profesionales en el ámbito técnico-tecnológico. En esa relación teoría-práctica que hacemos todos los días en el aula, en el taller, en el laboratorio, en los módulos productivos, en el área de experimentación, etcétera, 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 ¿sí? ¿Desarrollamos ciencia aplicada o mecánicamente aplicamos el conocimiento para que las y los estudiantes adquieran habilidades, fortalezcan conocimientos en una determinada área como técnica, valga la redundancia? Dicho de otro modo, esto nos ayuda a comprender o ampliar nuestra comprensión, y ese es el objetivo de este módulo, o por lo menos de esta primera parte, de ampliar y preguntarnos si lo que hacemos todos los días está respondiendo a un enfoque o no. Por eso me interesaba, me interesaba muchísimo introducirnos a esta maestría con la concepción que tenemos los bolivianos sobre la educación técnica y que le hemos llamado epistemología. Y hemos repasado la historia un poco de la educación técnica y a qué respondía, a qué concepciones se respondía. Bueno, ¿se acuerdan? Hemos hablado y hemos visto
del sentido economicista, como la CEPAL, como la OIT, UNESCO, van modelando a la educación técnica no solamente en nuestro país, sino en el continente. Y esa modelación, si vale el término, responde a ciertos intereses estatales también de la época. En ese mismo entendido es el modelo del enfoque científico-tecnológico ya aplicado. Se dan cuenta la importancia de por qué quería introducir con lo que es método, metodología y técnica, responde a la formación de las y los estudiantes. Entonces nos dice que este enfoque científico-tecnológico es un modelo de ciencia aplicada según el cual el conocimiento debe guiar las decisiones prácticas, dejando esta a la expectativa de lo que dicte la teoría. Que en el caso de nuestra formación técnica tecnológica, y además lo he visto, los motores a diésel funcionan de esta forma y solo de esta forma tiene que funcionar. Y el estudiante va a estar capacitado, va, entre comillas, capacitado, con ese tipo de competencias y habilidades de que si no funciona de esa forma, no puede reparar o no puede diagnosticar, hablando en ejemplos extremadamente prácticos, ¿sí? Por si hay algún, y sé que hay algún colega de la carrera de mecánica automotriz que luego me puede estar. Pero, siguiendo el modelo, el esquema, si estuviéramos con pizarra, un esquemita, ¿sí? Siguiendo este modelo, entonces ese o esa estudiante solamente de esa forma va a poder resolver un problema. Aquí hago un paréntesis. Lo que más adelante vamos a ver nos va a decir que hay diferentes modelos o métodos, ¿verdad? Para la resolución de ese problema, pero que tienen que ver, según Carmen Álvarez, con este enfoque. Que la formación siempre va a estar guiada por la teoría. Y el segundo paréntesis nos dirá, y si hago teoría 30% y práctica, entonces yo digo que los motores a diésel, este es su funcionamiento, y solamente de esta forma voy a hacer la práctica para la resolución de problemas. Ya en sentido más más de aplicación científica en términos de metodología de la investigación. Y el segundo, que es el enfoque hermenéutico interpretativo, que me interesó mucho rescatar esto de esa lectura, además de toda la explicación y lo que ustedes van a ampliar con la lectura, dice que reside en la comprensión más que en la explicación, considerada como reduccionista porque valora más la práctica por encima del conocimiento científico. Y de ahí que por eso es que Carmen Álvarez habla más adelante, como un modelo propio. ¿Por qué regirnos solamente a uno de estos en el contexto que ella estudia, sino articularlo? Entonces mi pregunta va y les transmito y transfiero, si vale el término, a ustedes, colegas. En la práctica, a veces no hacemos eso en los institutos con tal de cumplir el 70-30. Valoramos más la parte práctica que el conocimiento científico. Y aquí pongo énfasis, conocimiento científico como proceso de desarrollo de resolución de problemas. Cuando un estudiante, vuelvo a poner el tema de motores, si no soluciona el problema, como dice la teoría, y que además ha tenido un 70% de formación en sentido, ¿habrá fracasado en su formación? Estoy poniendo interrogantes. Sin la posibilidad de desarrollar nuevas metodologías de resolución de ese problema y que puedan ser transmitidas en el sentido pedagógico didáctico. Perdón que haga esa relación de dos conceptos tan enormes. Entonces algunos me dirán, sí, se puede. Otros, de hecho, lo hacemos. Pero será parte del proceso de formación, será parte del proceso de enseñanza.
Y le volvemos a poner la aguja en la llaga de la educación técnica tecnológica en el país. Estamos bien acostumbrados a ver la metodología por competencias. Todos estos años nos han metido eso. No está mal. Pero cuando empezamos a desestructurar, desarrollar, analizar y luego criticar en el sentido dialéctico de la palabra y no positivista, todo lo que hacemos, nos encontramos con este problema. Y recuerdo muy bien lo que Roberto Aguilar, cuando era ministro, decía. El tema de la educación superior técnica tecnológica tiene que ver mucho con el enfoque por competencias, porque se adecua, pero como método de aplicación del modelo, no como concepción. Y siendo críticos y autocríticos, no se ha reflexionado sobre este tema. Entonces, hablamos de, del método o el enfoque por competencias como el sumo de la educación técnica tecnológica a nivel superior. Particularmente, yo lo veía así. Y en la práctica, se ha hecho así desde los manifiestos, documentos, normativas que el Ministerio de Educación como ente rector ha emanado al respecto. Y vuelve a caer en algo que siempre lo he reclamado y que lo hemos dicho desde la primera sesión, en el primer módulo y también en el diplomado, la ausencia del diseño base de la educación técnica tecnológica, que no existe. El intento del documento del 2012, que lo hemos revisado, con ustedes no, la maestría no hemos revisado. Con otro módulo lo hemos revisado. Es un intento de aproximación que hay un saco roto porque la concepción aún del modelo educativo sociocomunitario sigue siendo la relación educación-trabajo, más que desarrollo científico. Entonces, este problema, a mí me interesa que veamos esto. Estos dos enfoques que son en educación superior parte de la articulación de teoría y práctica, romper, superar. En unos momentos está articulado, es decir, como engranado, ¿no? Sí hacemos ciencia aplicada, pero le damos mayor énfasis a la práctica. Es el que debemos superar de acuerdo a nuestras propias características y que sirven como reflexiones para el siguiente tema y la siguiente semana. Y nos encontramos con lo que también nos dice Juan Palma Bravo y los otros coautores de ese pequeño artículo que me pareció, y a ustedes, a los que han leído, les ha parecido también interesante, ¿no? Rescatar los tópicos más importantes. Ellos señalan que la relación entre teoría y práctica en la educación técnica y tecnológica sugiere priorizar los métodos productivos, como nos dijo el compañero Roberto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y aquí vamos a encontrar similitudes con ustedes. Posibilitan aprender haciendo, que es uno de los de las ideas fuerza de todo el enfoque por competencias. ¿Se dan cuenta? El enfoque por competencias está articulado en función de cómo se piensa la educación técnica, de cómo hacer, de cómo enseñar. Y por eso se convierte solamente en un enfoque, no en el zoom. Y la idea de desestructurar y ver, validar, profundizar o mejorar el modelo o el enfoque por competencias es comprender si realmente lo que estamos haciendo está en función del cumplimiento de objetivos de la educación superior técnica tecnológica en referencia al modelo educativo sociocomunitario productivo, o dicho de otro modo, si el modelo educativo sociocomunitario productivo debe asumir o apoyarse en el enfoque por competencias para conseguir sus objetivos.
En algún momento se dirá que sí. Tal vez alguno de los, por ejemplo, como el ex viceministro Noel Aguirre dirá, sí, que de hecho sirve. Pero hay que hacer ABC cosas, decía, y hay un documento escrito por él. O Roberto Aguilar en la mayoría de las conferencias que daba sobre este tema decía, es posible, sí se adecua, siempre y cuando, decía, contribuya al desarrollo del modelo económico, social, comunitario, que no es otra cosa que la democratización y bla, 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 metió un discurso bien interesante. La solución de problemas, la modelación de situaciones y el aprendizaje en tiempo real directamente en el proceso productivo servicios. Aprender haciendo una cosa. La solución de problemas, otra cosa. Si la contabilidad de mi empresa no se adecua a los últimos procedimientos que pide, por ejemplo, impuestos internos, que es el fin último, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar los procesos. O criticar al Estado en el sentido de que sus normativas no van pues con la realidad de la forma de realizar la contabilidad empresarial. Estoy inventando otro campo de la formación técnica. ¿O por qué los motores de combustión a diésel, me estoy inventando por si acaso, rinden menos por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar? Sé que existen soluciones a ello. Pero si nos planteamos como un problema que después solucione y además permita el desarrollo productivo, de que reduzca costos porque los motores se malogran más rápido en altura que en costa, vamos a mejorar lo que el modelo dice, las condiciones de vida de las personas, porque habremos reducido costos. La modelación de situaciones y aprendizajes en tiempo real. Eso todavía no hemos llegado a la mayoría de los institutos. Entonces, por ejemplo, eso es aplicación de tecnología. Hay intentos en el proceso productivo de servicios. ¿Qué quiero decir? Yo estudio para mecánica automotriz y me especializo, como decía antes, la, la norma, con salidas, ¿no es cierto? No sé si ahora mejor, eso han cambiado, la verdad no tengo información. Me remito a lo que había hasta antes del 2022. Sí, con salida con la especialidad de motores diésel. Y que mi práctica laboral contribuya, porque también Juan Palma Bravo habla de las prácticas laborales, ¿no es cierto? De cómo llevar la teoría y toda la práctica, pero ya al desarrollo profesional en ciertas circunstancias y en ciertos escenarios. En práctica dice que puedo solucionar esto de esta forma e inmediatamente de forma retroalimentaria la educación o la formación profesional está desarrollando contenidos formativos para mejorar ese proceso, que no necesariamente tenga que ver con la modificación a los planes de estudio, sino a través, por ejemplo, de programas cortos que resuelvan en tiempo real ese problema que otros en la práctica laboral ya han encontrado. Ese sí es un sueño. Y en mi entender, ojalá lo hubiéramos podido hacer cuando nos tocó estar ahí, que lo hemos intentado. Dicho en facilito, que cada instituto tenga un curso de especialización o de lo que nos gusta llamar mucho de capacitación rápida para la resolución de estos problemas, mientras en el grueso de la formación, aplicando ya en términos didácticos todos los procesos formativos, se sigue llamando lo otro. Entonces, para los profesionales que han salido, la nueva forma de resolver un problema que se incorpore en el proceso formativo de las y los que están formándose, para que salgan con eso, para que se gradúen, si ustedes quieren, se incorporen al mercado laboral con esos nuevos conocimientos, de ida y vuelta, es decir, praxis. Entonces dice que es una concepción algo limitada porque solo reduce a la producción y no a la innovación. Es lo que se hace ahora.
Yo le he puesto entre paréntesis esa vieja relación que tenemos los latinoamericanos y sobre todo los sudamericanos y en específico los bolivianos de formar para el trabajo, especializar para el trabajo, no importa si son autogestionarios o si son emprendedores o emprendedoras. La cosa es que educamos para que trabajen o nos educamos para trabajar. Y existe una deficiencia aquí, innovación, que es la diferencia en el norte y pasando el charco, es decir, Europa. Que la resolución del problema de combustión sobre los 2.800 metros de altitud genere la producción de nuevos motores específicos para el altiplano boliviano. Eso es innovación. Entonces, cuando vamos a los encuentros plurinacionales de institutos, que los he visto algunos en el mes de noviembre, creo que ha sido en La Paz, y creo que ha sido en noviembre pasado, ¿sí? Y quien habla ha sido partícipe y organizador hasta antes del golpe de Estado, desde el 2014, de todas las ferias. Decíamos, ¿no ve? Es Encuentro Plurinacional de Investigación e Innovación de Institutos Técnicos Tecnológicos. Y si solamente nos hemos limitado a la práctica, ¿dónde está la investigación y la innovación? O sea, ojalá hubieran videos y documentos de esa crítica que hacíamos ahí. Y que se reflejaba en los planes de estudio cuando hemos incorporado las asignaturas de metodología de investigación ya en el sentido más investigativo. Pero que nuevamente nuestra concepción solamente es la práctica, entonces no servía esto. Por eso la carga horaria muy corta. Más que corta, insuficiente, por utilizar correctamente los términos. ¿Sí? El otro tópico que quiero recuperar es la de Marcel Ubal, respecto de la teoría y la práctica. Porque vamos a retomar a los mismos autores ya en los otros contenidos. Por eso quiero que sigan leyendo y además los otros documentos. No se acabó aquí la discusión. Marcel Duval, así bien cortito, nos va a decir lo que en la parte introductoria a la sesión les decía. No puede existir teoría sin vínculo de aplicabilidad. Imposible. O sea, están articulados, porque eso va a permitir, como dice Juan Pablo Palma y colegas, el proceso de innovación a partir de la investigación. Las y los profesionales técnicos superiores o técnicos medios en cualquiera de las áreas de formación que tenemos en los institutos, que por lo menos son 30 oficialmente reconocidos, y más de 50 que en la práctica se llevan, van más en este momento por la práctica. Entonces hay el Tecnológico de Santa Cruz, el Pedro Domingo Murillo de La Paz, el Tecnológico San Juan García de Potosí, o de Tupiza, o de Tarija, el tecnológico, tienen alta demanda y fuertemente competitividad porque son prácticos en la resolución de problemas, pero no en la innovación. Y en el área productiva agropecuaria, por ejemplo, que recién se está desarrollando en el país, algunos han adquirido mucha importancia, pero solamente en esta parte. Por lo que el proceso de formación profesional debe estar diseñado en ese sentido. Es decir, desde los planes de estudio en sentido curricular como un conjunto de asignaturas teórico-prácticas. ¿Qué es lo que hacemos, lo que se hace, lo que está diseñado, independientemente de si ha mejorado o no ha mejorado? Cuyo objetivo es consolidar la formación científica y técnica del estudiante, dándole la posibilidad de aprender el manejo del método, las técnicas y medios en un ambiente adecuado, sea laboratorio, taller u otro, que es mi interpretación particular. Es decir, el vínculo entre teoría y práctica, si bien existen los medios como el plan de estudio, en la mayoría de los casos, si es que no en todos, no responde a lo que realmente debería ser. Pero sí es muy práctico. Entonces, según Marcel Ugal, la relación teoría y práctica suele ser la diferencia,
ahí falta una palabra, suele ser la diferencia entre lo que les decía al principio, el yo epistémico solamente es de teoría, a los efectos de poder distinguirlo del yo empírico. Yo solo soy práctico y voy a solucionar los problemas prácticos de la maquinaria industrial, de la forma o los métodos de cómo mejorar la producción de papas, la producción de leche. Entonces, en la educación técnica tecnológica productiva, que es cosecha de quien habla, el aprendizaje teórico práctico es una unidad, es decir, de la práctica sacas la teoría y la teoría te lleva a la práctica. Necesariamente, y eso pasa en todos los institutos. ¿Sí? Y esa relación que vamos a ver después de 30, 70, ¿cómo se da? Porque aquí nos están diciendo que la relación teoría y práctica debe ser, al menos teóricamente, 50-50. Y me vuelvo a preguntar y les vuelvo a transferir la pregunta. Si seguimos funcionando acá, vuelvo meses atrás y podría decir que si el modelo educativo sociocomunitario productivo es una ruptura a esto, estos autores nos están diciendo que en Latinoamérica sigue pasando esto y nuestra práctica en Bolivia nos dirá si hemos roto o seguimos haciendo esta misma forma, si estamos reproduciendo esta misma forma de enseñar, de profesionalizar. De ahí la importancia de este tema. Pero además ahora, hay aún aclaraciones que hacer para seguir introduciéndonos a lo que significa la metodología y la didáctica en la educación técnica, tecnológica a nivel superior. ¿Sí? Y vamos a abrir aquí un nuevo paraguas de preguntarnos y volver devolver ¿qué es la educación técnica y la formación tecnológica? Pues esto traernos nuevamente a revisar qué entendemos por educación técnica. Y ahí podríamos decir que solamente en Bolivia existe esa relación de institutos técnicos tecnológicos. No, todos son técnicos. Y la tecnología es aplicable a la forma de enseñar. La siguiente semana vamos a desmenuzar esto. Y vamos a con el objetivo de ¿qué? De que tengamos por separado lo que hacemos en términos normativos y lo que en esencia es. Y espero que, al igual que a mí, les sorprenda lo que vamos a desarrollar. Que nada más en Bolivia es, como dirían los de la Real Academia de la Lengua Española, a la cual no le tengo nunca confianza, porque nuestros contextos son diferentes, pero sí les dirían, en términos de una conceptualización convencional. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Nos hemos puesto de acuerdo con algunos teóricos, estudiosos de la educación técnica en 2009, en 2008-2009, antes de la promulgación de la Avelino Signani, para decir qué va a ser la educación técnica y la educación tecnológica y cómo van a diferenciarse los institutos técnicos de los tecnológicos. Es decir, una convencionalización de la formación profesional muy particular de Bolivia, que riñe con lo que realmente es en teoría, pero que sea adecuado al contexto boliviano. Una segunda idea que necesariamente tenemos que relacionar es la educación técnica, tecnológica, y ahí está sin guión, sin comillas, como vínculo entre educación y tecnología.
Acá movemos cabeza, sacudimos y decimos, a ver, Agustín, ¿qué estás diciendo? Educación técnica tecnológica como vínculo entre educación y tecnología. Esa es la parte central y medular de este módulo. La forma como profesionalizamos, o el objetivo por el que profesionalizamos, mejor dicho, con la forma de cómo desarrollamos el proceso de formación profesional, es decir, la relación entre lo que deben conocer los estudiantes y cómo lo que deben llevar a la práctica en su vida profesional. A partir de los medios que se utilizan para validar lo que es educación técnica o educación tecnológica, o lo que en nuestro país hemos llamado formación profesional técnica tecnológica, para diferenciar, decían eso algunos colegas en el Ministerio de Educación, como quien se acuerda de a nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Que vive en Santa Rosa, se me fue el nombre en este momento. No, el ingeniero. Se me fue el nombre. Sí. Decía, es que si nosotros hablamos de educación técnica, vamos a hablar como en educación, o mejor dicho, como en educación regular. Nosotros tenemos que ser formación profesional. Y vuelvo a reiterar, solamente eran convencionalismos tecnocráticos de la administración educativa en la burocracia estatal, al cual hemos, ¿no? Antonio decía eso, ¿no? Antonio nos decía en la oficina, no podemos hablar de educación técnica, tenemos que hablar de formación profesional, cuando en realidad es educación técnica, que es el objetivo para que se forman, y el otro es el vínculo entre educación y tecnología, los medios que utilizamos, ¿sí? Para llegar a esto. Perdón que hubiera usado recurrentemente las mismas, pero me llamó mucho la atención. Acá como algo ya hecho, y acá aplicando métodos, estrategias para desarrollar una acción. Entonces, de pronto, queridos colegas, yo le pongo aquí un paréntesis para la siguiente semana. Como verán, hay mucha tela por cortar, es muy profundo, no es tan sencillo desarrollar solamente los contenidos en función de lo que quiere lo que quiere obtener el módulo a partir de estudiar o analizar la metodología y la didáctica en educación técnica tecnológica. El objetivo siempre ha sido articular aspectos críticos que muevan un poquito el piso de lo que estamos haciendo, porque el resto de pronto lo podemos conocer, agarramos un libro, y los que ya han hecho algún diplomado o alguna maestría en educación superior, e incluso por el enfoque de competencias, saben a lo que me estoy refiriendo. Pero cuando esto aterriza a la educación técnica tecnológica, un poco que no es lo mismo, ¿sí? Y lo decimos también desde la propia experiencia práctica, ¿ya? Hasta ahí, colegas. ¿Comentarios? Voy a escuchar sus participaciones con comentarios, complementaciones, presentaciones, etcétera. Licenciado, muy buenas tardes. Adelante, René. Ya, dentro de lo que nos está un poco dando el enfoque hacia lo que es, digamos, todo lo que va a ser la educación técnica, tecnológica, productiva, y más que todo en el proceso que nos ha introducido en lo que son las didácticas pedagógicas, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, hay una bibliografía que yo he revisado, que es de Carlos Sarzam Yaur, que son habilidades para la docencia, donde ahí el enfoque que da es desde el mismo concepto que es el de conocer, ¿no ve? Una cosa, dar el concepto de algo, el del proceso, después es el de hacer comprender y que el mismo alumno empiece a manejar ese concepto. Entonces, da esa trilogía para poder, digamos, enfocar. Y nos enseña, en base a en esta bibliografía, nos dice que puede ser, digamos, dentro de lo que es la formación intelectual, humana, social, formación profesional,
más que todo, y ahí también nos da, digamos, el de cómo nosotros podemos agarrar y desde lo que es, digamos, agarrar el programa o diseñar el plan de trabajo que vamos a realizar en aula. Y lo más interesante que es, que nos dice que, digamos, dentro de lo que es el de poder, desde el trabajo del aula o de la concepción, que es personal o podemos trabajar, digamos, en grupo. ¿Ya? Y nos da, digamos, algunos ejemplos y algunas cosas. Me gustaría, digamos, esta bibliografía que también puedan leer los colegas para que también, como nos ha introducido, puedan comparar y hacer, digamos, y esclarecer algunos conceptos o algunas concepciones. Muy pertinente, colega René Gómez. Me gustaría que comparta el documento que podemos revisar, porque lo que se trata es exactamente eso. No homogenizar, pero tratar de hablar un idioma común entre, en esta problemática del cómo enseñar y sobre todo la relación teoría-práctica, ¿sí? Que, que de acuerdo a lo que nos explica, sí, sí, habla de los métodos, las técnicas de cómo enseñar, ¿verdad? Ahora eso hay que aplicarlo a lo que significa teoría y práctica, que es lo importantísimo en formación técnica tecnológica o en la educación técnica en general. ¿Sí? Muy, 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 de acuerdo, muy pertinente. Esperamos entonces que nos comparta ese material, colega. ¿Alguna otra participación?